Al visualizar la distancia 3, 4, resulta que también hay un corte con varias curvas de nivel. Ya acá hay un corte, acá hay otro corte, acá hay otro corte. Entonces, tener muchos cortes no es conveniente. Entonces, ¿qué sucede? Este radio que he seleccionado es muy grande, tengo que achicar. Ese radio era de 125, entonces me voy a otro radio de 100 metros. Entonces, llega acá. Entonces voy a buscar esa gradiente. Entonces sería acá. Correcto. Entonces, este trazo que he hecho con un radio de 100 metros está mucho mejor que el trazo anterior. ¿Por qué? Porque intercepta menos. Entonces me quedo con ese, con el segundo. Borro el primero que he hecho. Entonces muevo mi punto. Este sería. Ya. Y a ese le voy a poner un color celeste un poquito para diferenciar. Color celeste. Ya. Ya estoy en el punto 4. Ya estoy en el punto 4. De repente hay preguntas, por favor. Si escribieran una pregunta, con todo gusto para responder. Por favor, ingenieros, las consultas que deseen realizar, realícenlo, levanten la mano para accederles el audio o si no, escriban sus dudas por el chat, por favor. Bien, avanzamos entonces. Nuevamente quisiera decir lo siguiente. Estos radios que yo estoy variando de 100 a 125, de repente otros valores, obedecen también al cambio de la pendiente, ¿correcto? Y ese cambio de la pendiente va a estar en función al radio. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente paso. El siguiente paso para darnos cuenta un poquito. ¿Qué pasa si en el punto 4 deseo trazar otra línea de gradiente a un punto 5 ya con ese mismo radio de 100? Me ubico en el punto 4 con un radio de 100 y veo dónde intercepta. Entonces trazo mi línea del punto 4 con origen en el punto 4 y debo bajar a la siguiente curva de nivel. Entonces, en la siguiente curva de nivel, voy a ver con la intersección de ese radio que he trazado, sería acá. ¿Correcto? Entonces, hacia el punto 5. Hacia el punto 5, o sea, 4, 5. Pero ¿qué pasa? Ese radio intercepta también a varias curvas. Entonces, ese trazo no es conveniente. Es muy grande ese radio. Entonces, tengo que disminuir ese radio. Entonces, como repito, yo ya previamente he hecho ese cálculo y hay un radio que más o menos se ajusta a eso, que es un radio de 62.5. Entonces, este trazo vendría a ser el siguiente.
acá. A ver. Ya, entonces ese sería el radio adoptado. Entonces este punto 5 se corre acá, ¿correcto? Voy a ponerle otro color a esto para que se vea mejor. Color verde. Ya, entonces ya tengo 4, 5. Entonces borro el anterior para no confundirme. Sigo mi trazo. A ver, voy a hacer un radio de 100 metros, a ver, a partir del punto 5. Ahora voy a unir mi gradiente desde el punto 5 al punto 6 que estamos por acá. Acá digito el punto 6, correcto. Entonces veo que hay un corte ligero, ¿no? O sea, acá intercepta a la curva del nivel que está en la parte inferior, llega acá. Entonces, sí está más o menos. Entonces me puedo quedar con ese radio. Le voy a poner un color celeste. La ventaja cuando más o menos tienes esta topografía así casi alineada, te permite trazar radios grandes. Cuando hay muchos quiebres, quiere decir que esos radios grandes van a interceptar mucho y no va a ser posible. Entonces ahí es conveniente tener radios menores. Entonces acá como hay un tramo más o menos largo, voy a aprovechar un radio también de 100. Yo al trazar mi gradiente de acá, estoy llegando ahí, también está bien. Bien. Bueno, sigo, a ver, sigo trazando un radio 100. Ah, perdón, voy a poner el siguiente punto. Sería el 7. Por acá estaría el 8. A ver, voy a unir el punto 7 con la siguiente curva que sería acá. Pero me estoy dando cuenta que podría en este tramo de repente tener un radio mayor. A ver, voy a probar con otro radio. Voy a probar con un radio de 166 metros. A ver. Entonces estaría de acá, más o menos, al siguiente punto acá. Entonces este trazo de este radio sería más conveniente que el anterior. Entonces procedo a quedarme con el radio
nuevo que he trazado, punto 7. O sea, el anterior lo elimino. Vamos a poner un color azul para que se diferencie. Ya estoy acá en 7. Continúo. Acá un poquito voy a explicar ya para irme a la parte final para ganar tiempo. Entonces, acá los diferentes colores tienen un radio, ¿correcto? El celeste tiene 100, el magenta tiene 125, ¿no? El amarillo tiene 83. Entonces, esos radios, como le digo, obedecen a la intersección con la curva de nivel. Entonces, de tal manera que yo he trazado así hasta llegar al punto, se puede decir, de entrega, donde me requiere ¿no? El proyecto, que es este punto de acá. Entonces, todas estas gradientes trazadas son líneas rectas que forman una poligonal, ¿no? Quebrada, ¿no? Esto no está, se puede decir, con un alineamiento todavía. O sea, son suma de segmentos quebrados, que es la línea de gradiente. Entonces, repito, este es el primer paso del trazo de una ruta, de un canal. Entonces, este procedimiento que he hecho de radios con pendientes, que vienen a ser las líneas de gradientes, correcto, hasta la parte final, me va a llevar a cabo una suma de gradientes. A esta suma de gradientes, yo tengo que hacer un paso 2. ¿Ya? El paso 2. ¿Correcto? El paso 2, como ya dijimos en la teoría, vendría a ser el suavizamiento de la línea de gradiente, que no es otra cosa que la línea o el alineamiento del eje del canal. Y eso vendría a ser el promedio. Voy a proyectar la siguiente vista para visualizar eso. Los puntos verdes, repito, representan mi línea de gradiente que he ido trazando en el canal. Entonces, hasta ahí yo ya hice en este paso que he explicado. Ahora vendría a ser el trazo del alineamiento, que es la línea roja, que simplemente es seleccionar un promedio de esas líneas gradientes que yo he hecho y trazar una línea recta de esos promedios. Entonces, ese es el paso que vamos a seguir ahora. Entonces, acá, por ejemplo, desde el punto de la captación, voy a ponerle a ver un valor acá. Por decir. Por decir, desde el punto 1 hasta el punto 2 hay dos líneas de gradientes. Acá está, esta de acá y la otra es este de acá. O sea, son dos líneas de gradiente. Entonces mi alineamiento va a ser una línea total, más o menos sacando el promedio de esas dos líneas
de gradiente, que vendría a ser para mí la línea roja. Ese es mi alineamiento del punto 1 al punto 2. De igual manera, yo observo las líneas de gradiente del siguiente tramo, ya, y voy a poner el punto 3. Entonces, del punto 2 al punto 3 hay sucesivas líneas de gradiente. Hay como 3, creo. A ver, voy a identificar. Este es 1, este es 2 y esta es la tercera. Entonces, en el alineamiento que yo voy a trazar de 2 a 3, selecciono esta línea roja, que vendría a ser el promedio de esas líneas de gradiente. Y lógicamente se va a interceptar con la anterior alineamiento de 1, 2 en este punto. Para mí, este punto sería el PI, ¿ya? Que justo cae en 2, sería el PI. Entonces, bajo ese mismo criterio, sigo trazando los demás alineamientos, que es la línea de gradiente. Ya prácticamente las intersecciones acá serían los PIs, ¿no? Entonces, esto sería mi línea, mi alineamiento final. Entonces, a este alineamiento final yo le tengo que trazar recién su perfil longitudinal, ¿correcto? Entonces, ya acá voy a mostrar una vista donde hemos trazado el perfil longitudinal de ese alineamiento que muestro acá. Y en teoría me debe representar ese desnivel de más o menos 10 metros. A ver, acá tenemos más o menos, esto de acá está en escala en 1 en 1. Así se debe representar para los trazos, por si acaso. Entonces, parte de esta progresiva 4295, el punto de inicio, y está llegando a la progresiva, perdón, a la cota 4285, más o menos. Sí, 4285.5. Está bien, o sea, la diferencia de nivel más o menos es 9.5 metros en todo ese recorrido. ¿Ya? Entonces, este vendría a ser nuestro perfil longitudinal de ese trazo que hemos hecho. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Justamente ese perfil es el que necesitamos para hacer nuestro trazo de rasante de canal. Es aquí donde procedemos a hacer el trazo de la rasante de canal, teniendo previamente este perfil. Lógicamente esto va a tener la línea horizontal sus progresivas, ¿no? La parte inferior 100, 200, 300, así sucesivamente hasta la parte final, y en la parte vertical las cotas, ¿no? Como está en escala en 1 a 1 es que se aprecia así, pero la cota inicial está acá, 4295. A ver, a los participantes, por favor, alguna pregunta hasta acá, con toda confianza. Ingenieros, por favor, tienen algunas dudas, consultas, escríbanlo al chat o levanten la manito para accederles el audio, por favor. Con toda confianza, por favor. Bien, sigamos entonces. Entonces, a partir de este perfil longitudinal, vamos a nosotros a hacer recién el trazo de nuestro canal. El trazo de la rasante. La rasante para canales
son pendientes bien bajas comparativamente con las carreteras. Estamos hablando nosotros de desde 1 por 1000, 2 por 1000, 3 por 1000, 4 por 1000, 5 por 1000. Y en algunos casos, de repente una pendiente mayor, pero que va a obedecer a la configuración del terreno, ¿no? Y de repente también a algunas obras de arte que podamos proyectar. Entonces, yo voy a proceder a hacer el trazo de mi canal asumiendo una rasante de 1 por 1000, ¿correcto? Entonces, hay que entender un poquito ese principio del 1 por 1000. El 1 por 1000 no es que una otra cosa que una razón proporcional. Significa que en 1000 metros de longitud yo debo descender 1 metro. Entonces, si yo voy a trazar 1 por 1000, entonces debo establecer mi inicio. Esta línea marrón representa la línea natural del terreno. Y no estaría bien iniciar mi punto de inicio para mi trazo rasante desde 4295. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo inicio de acá y mi canal tenga una altura de 1 metro, por decir. Entonces, yo al trazar mi altura total estaría acá, mi altura final, ¿no? Mi altura de canal. Entonces, toda esta parte está en vacío. Entonces, se vuelve inestable el canal. Entonces, no es conveniente, por eso, trazar mi rasante desde este punto de inicio. ¿Por qué? Porque, como repito, crearía un vacío, una altura grande de relleno que sería caro en principio y dos, de repente se vuelve inestable. Entonces, no es conveniente. Entonces, lo que debemos hacer es iniciar de una cota inferior. Yo voy a asumir que voy a iniciar menos 1 metro, ¿ya? O sea, mi punto de inicio va a ser acá, en 4294. Entonces, a partir de ahí voy a iniciar mi trazo.